Comparto pantalla. Bueno, después de haber compartido con todos ustedes en esta semana de inducción dos cápsulas, vamos a explicarles y a mostrarles la última cápsula que se vincula con el último trabajo del semestre primavera, donde los estudiantes hicieron una síntesis de todo el proceso. Y tenemos varios proyectos seleccionados y nos interesa muchísimo que con esta cápsula ustedes puedan finalmente generar todas las reflexiones y las metodologías que están indicadas en nuestra unidad número 1 que está en UCursos. Por lo tanto, esperamos que esto pueda servirles para que lo conversen entre ustedes como grupo y puedan establecer un mapa conceptual, que es una síntesis de ideas, para empezar a trabajar en lo que este semestre nos interesa. Lo más importante dentro de esta experiencia de poder hacer cápsulas es que ustedes puedan tomarse el tiempo para poder entender la lógica y la metodológica de cada uno de los proyectos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer una selección de aquellos proyectos que nos han parecido relevantes, interesantes para poder mostrarles, digamos. Bueno, empezamos entonces. Este trabajo, como les explicaba al principio, fue una síntesis de un plan de manejo, de un trabajo grupal, de un trabajo en pareja, y finalmente cada estudiante, por temas circunstanciales como sufrimos el semestre de primavera, nos tuvimos que abocar a proponerles un trabajo de síntesis de todo el proceso y en forma individual. Por lo tanto, aquí hay un tema re interesante de cómo esta estudiante pudo hacer esa síntesis. Fue bastante concreta en lo que ella planteó. Lo primero, empezó hablando de los hallazgos que se hicieron en el grupo. Y de los hallazgos, y voy a ir mencionándolos rápidamente, ella menciona la expansión de la vivienda productiva, la vivienda mixta, y de alguna manera hay una crítica que hace, pero que se transforma en oportunidad, respecto de la densificación que ha ido sufriendo los distintos predios con la ocupación irregular de ellos, por lo tanto modificando todo el porcentaje de ocupación y generando un desorden edificatorio al interior de los predios en toda la zona de Pomaire. El segundo hallazgo tiene que ver con la desvinculación de Pomaire con su patrimonio cultural y natural, que es a mi juicio uno de los elementos más graves que le va a impedir a Pomaire ser declarado como pueblo típico. Una serie de artesanos, una serie de fuentes extractivas de arcilla han sido privatizados y por lo tanto el tema del patrimonio cultural y natural de Pomaire se ha ido cada vez deteriorando de una manera bastante rápida. Eso ha significado que gente que no se ha vinculado con esa artesanía, con ese patrimonio, ha generado una serie de elementos como lo que ustedes ven en esta imagen, que no tienen nada que ver con lo patrimonial, con lo artesanal, y más bien con lo industrial de producción en masa. Que si bien es cierto, les hace muy bien desde el punto de vista comercial, para Pomaire como patrimonio cultural y natural le hace muy mal. Y el último hallazgo, que a mi juicio es muy importante, que tiene relación con el anterior, es que poco a poco las fuentes naturales de extracción de arcilla se fueron alejando y eso motivó que la gente tuvo que recurrir a otras localidades para llevar arcilla a Pomaire. Se generó un costo adicional a eso y por lo tanto esa extracción de cerros colindantes no en Pomaire generaron también un aumento de costo y un problema tremendo para los artesanos. Y como último hallazgo, esta estudiante
bastante actualizada en términos de lo que son las medidas del punto de vista de inversión pública, menciona la llegada del Metrotren Santiago-Melipilla. Y eso lo plantea como un hallazgo también, y nosotros lo avalamos, por cuanto eso significa que todo el crítico tema de único acceso a Pomaire con este tren de Melipilla puede significar para Pomaire una vitalización, una transformación en términos de lo que es la llegada del turista, la llegada de la persona que va a la artesanía, la que va interesada en gastronomía y la que tiene interés por visitar sin vehículo esta localidad. Creo que el plan de manejo también es reflejo de lo que ella plantea en esta síntesis individual. Y por lo tanto, nosotros valoramos mucho y con una buena calificación el trabajo de esta alumna. Por lo tanto, espero que ustedes lo revisen con calma después y podamos seguir con las otras diapositivas. Sí, en este caso, una de las grandes preocupaciones de varios grupos de trabajo estaba sostenida sobre cómo trabajar el borde norte de Pomaire. Es decir, esta vinculación que existe entre la parte urbana y el cerro, ¿no? Que de alguna manera fue discutido, fue bastante, digamos, conversado respecto de cuáles podrían ser aquellas estrategias más adecuadas para poder establecer y romper esta fragmentación que hoy día hay. Entonces, una de las alternativas que planteó esta estudiante tenía que ver justamente con el hecho de rescatar a través de la puesta en valor, digamos, del patrimonio, rescatar ciertos puntos o hitos que estaban presentes, detectados en este borde. Uno de ellos, el más importante, es supuestamente un acceso, el acceso norte hacia la ciudad, que este acceso de alguna manera tenía una cierta vinculación con lo que anteriormente se planteaba como el Metrotren, y que probablemente podía ser una buena instancia para poder potenciar el borde norte, ¿ya? Paralelamente a eso se plantearon 5 proyectos, ¿ya? O ideas de proyectos que tenían que ver principalmente con equipamientos, tenían que ver con una intención de resolver o de trabajar el tema del paisaje, el tema del espacio público a través de plazas, espacios flexibles, parques de conectividad. Y se puede ver de que todo esto está articulado a través de un eje que está marcado en el plano de color verde, que no solamente ese eje bordea todo el pueblo de Pomaire, lo que en el fondo suscribe justamente esa posibilidad de poder articular diferentes otros proyectos posibles. Creo que esta estrategia fue bastante interesante desde el punto de vista de ver el territorio de forma sistémica y poder entender de que cada uno de los componentes juega un rol fundamental, ¿no? Por eso es de que destacamos esas ideas y el objetivo principal de poner en valor tanto lo que es el patrimonio cultural como también su preocupación por cómo acercarnos a la comprensión del entorno natural, ¿ya? El tema del paisaje. Creo entonces que aquí también hay algunos elementos que son importantes a revisar, a observar con mayor calma, digamos, para poder entender de qué se trata todo esto. Este otro trabajo, la intervención que propone, intervención urbana, también se interesa por el lado norte de Pomaire y plantea directamente un parque productivo.
La propuesta en síntesis, lo que está haciendo, está potenciando el turismo y está potenciando además el patrimonio cultural. De alguna manera, eso lo plantea de manera muy rotunda y podría ser una oportunidad para muchas personas que están en el fondo eh, pensando qué hacer este semestre. Estos temas se repiten en muchos trabajos, los lineamientos del proyecto, qué es lo que como estrategia el estudiante propone para poder implementar el diseño urbano y la arquitectura. En este caso, él habla de una expansión, él quiere de alguna manera tener cuenta accesos en función de futuras activaciones. Él lo que plantea es una conectividad, mejorar la conectividad. Él plantea también articular el centro de Pomaire, el único acceso con otra zona norte que permita generar una trama y ampliar un poco el tema de turístico, de recorrido y de espacios públicos en Pomaire. Y finalmente plantea la idea de poder exponer otros valores paisajísticos en Pomaire, como es el sector rural, el canal que bordea Pomaire y que está marcado acá, y la naturaleza en síntesis, de poder no solamente hablar de una localidad ubicada en un territorio que está fragmentado por distintas localidades, sino que entender que la naturaleza es parte del diseño urbano, de la geografía y de la arquitectura que se puede finalmente generar. El parque productivo, finalmente, lo que quiere ser es una oportunidad de vincular la naturaleza, la expansión urbana, la conectividad y articular la zona en crisis hoy día, que es el centro Pomaire, con una zona norte para poder descongestionar, digo, todo lo que hoy día Pomaire tiene como puntos y áreas críticas. Yo creo que una de las grandes preocupaciones es cómo llevar a cabo estas intervenciones, estas acciones, cuando uno trata de articular dos cosas que son distintas. Estamos hablando de lo artificial con lo natural. Pero posiblemente encontramos dentro del diseño urbano una serie de estrategias que nos pueden ayudar a comprender esta articulación. En este caso, aunque la gráfica no es la mejor, no es, digamos, de buena calidad, sin embargo, aquí es importante destacar las ideas. El hecho de poder utilizar ciertos articuladores, elementos que se van disponiendo en el territorio de forma, digamos, prevista para que puedan actuar como interconectores, ¿sí? Sin muchas pretensiones, yo creo que podría ser un elemento interesante. Segundo, el tema de cómo entender el tema de los recorridos, generar posibilidades de poder recorrer con diferentes tipos de vegetación ya asociados a ellos. El hecho de poder circular por senderos también podría generar, digamos, la posibilidad de estar en contacto directo con la condición natural. Y finalmente, programas que no sean tampoco necesariamente constituidos como edificios, sino probablemente estos programas están asociados a dispositivos que en algunos casos se transforman en elementos dispuestos en el espacio natural que probablemente van a ser activados en la medida en que los senderos también jueguen el rol de conectividad. Creemos de que con estos elementos uno podría empezar a pensar cómo establecer diferentes vínculos con los sistemas naturales. Este trabajo es de otra estudiante, Francisca Escudero,
Y bueno, ustedes ya ven que se están repitiendo un poco las metodologías de presentación de los estudiantes. Ella plantea derechamente, explica más bien en su lámina, las variables que ella, o los conceptos que ella eligió, como el tejido productivo, el recorrido, el espacio público, y de esa manera ella logra generar una síntesis de su plan de manejo. Y en cada uno de estos, el tejido productivo, por ejemplo, diferencia lo que es el espacio público, reconoce ciertas vías de comunicación, flujos, ciertos lugares, y también hace un hincapié muy importante en el tejido productivo y residencial, separándolo por programas, digamos. En el recorrido, bueno, es un tema que se está repitiendo. Nuevamente, fija su mirada en el tema de Roberto Bravo y la congestión que tiene el centro de Pomaire hoy día, y de alguna manera trata de equilibrar ese gran punto de congestión turístico en los fines de semana con una oportunidad de buscar en sus alrededores, los perímetros, como explicaba Gonzalo en otros trabajos anteriores, buscar una eventual articulación, una especie de equilibrio entre lo que el centro hoy significa para Pomaire y lo que podría significar en el momento de que se pueda aprovechar todo el perímetro. Avanza también en temas que tienen que ver con arquitectura, por ejemplo, en la materialidad. Quizás esta fotografía es dramática porque de alguna manera da cuenta, dado que no vamos a poder visitar Pomaire, da cuenta de qué manera se están generando las distintas oportunidades de edificar con cualquier material, generando una pérdida de identidad tremendo en Pomaire. Hay una serie de construcciones que están transgrediendo toda la normativa, todos los usos de suelo, todas las actividades, y se están dando algunos casos como estos, donde realmente falta poner hincapié en que la normativa realmente sea coherente con las necesidades de la gente que está viviendo por Pomaire. El patrimonio material, por otro lado, y obviamente la normativa, que son temas que, desde el punto de vista de la disciplina, uno no puede dejar de lado. Existen, así como existen las leyes para los abogados, para nosotros los arquitectos existen una serie de normativas, de herramientas de planificación comunal, etcétera, que nos podrían servir para que no se cometan estos horrores cuando hay un seccional o un plan regulador comunal que no está estableciendo claramente los lineamientos para que una ciudad pueda crecer. Y lo otro que Francisca también puede detectar de una manera bastante clara son sus hallazgos. Es decir, efectivamente ella da cuenta de que el límite urbano, a pesar de existir, es difuso, que existen algunos intersticios que podrían significar una penetración en áreas rurales, una extensión de esto. También reflexiona sobre los usos del suelo, que fue un tema que lo mencionamos en anteriores cápsulas, y de acuerdo con ello prácticamente identifica que las zonas se podrían agrupar entre ellas, generando tres grandes zonas. En todas ellas se podría dar el tema de la vivienda taller, la artesanía, almacenamientos inofensivos, pero prácticamente permitiría que lo que hoy día existe informalmente pueda ser formalizado con un orden y con una normativa también que la pueda cautelar de cualquier tipo de desorden. Y después termina su trabajo con lineamientos generales en términos del límite urbano, en términos de poder avanzar en las zonas rurales, con estrategias que tienen que ver indudablemente con revisar permanentemente la zonificación y todo el uso de suelo que Pomaire hoy día tiene en un estado de muy extraviado en realidad. Ha habido una gran coincidencia, es decir, muchos grupos han compartido
ciertas estrategias de poder intervenir desde el punto de vista del plan de manejo territorial. ¿Cómo lograr restablecer ciertas lógicas de funcionamiento de Pomaire? Y entre ellas podemos destacar principalmente 4. La primera básicamente tiene que ver con conquistar y resolver, intervenir, abordar el tema del borde y esta interfaz de la cual hablamos entre lo que es lo urbano y lo rural, entre comillas, o el paisaje. El segundo punto es cómo destacar aquellos elementos que son naturales, ¿ya? Y que hoy día prácticamente están siendo considerados como la espalda de Pomaire. Tercero, el hecho de poder descentralizar la parte comercial, que se encuentra estructurada sobre la base de 2 ejes, 2 calles principalmente. Cómo llevar programas, actividades, vida a todo lo que es el perímetro de la ciudad. Y finalmente el tema de los grandes accesos. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a Pomaire? En este momento solamente está validado y está activo un acceso que es justamente en la parte suroriente de la ciudad, en donde además se produce un cuello de botella, ¿no? Para ingresar a la ciudad. Pero se ha evidenciado de que es posible incorporar 2 hasta 3 accesos más a la ciudad, o sea, al pueblo de Pomaire. Y además que estos accesos están respondiendo un poco a las lógicas estructurantes del gran sistema en el que Pomaire está inserto. Dicho eso, la coincidencia con diferentes grupos se basa en estos 4 pilares, digamos, que sostienen una serie de ideas que seguramente ustedes han visto que se repiten, ¿no? Pero esto no es casual. Yo creo que es gran preocupación el poder visualizar de que estos pilares son los que hoy día están poniendo en cuestión la reorganización, la reprogramación, la reestructuración del pueblo en sí. Y finalmente, aquí hay un tema también normativo. Y creo que el tema normativo pasa por también cuestionar el actual seccional que viene desde 1989 y no se ha modificado, y que de alguna manera con estas intervenciones evidentemente hay una clara modificación de cómo restablecer ciertas áreas dentro de la ciudad. Y esto a su vez trae consigo una serie de oportunidades, como ya hemos podido ver en algunos proyectos, que permitirían poner, digamos, en cuestión en este momento la forma en cómo Pomaire quiere desarrollarse. Bueno, en el mismo trabajo de Francisca, prácticamente se generan las bases de lo que podría ser lo que nos interesa este semestre. De hecho, cuando con Gonzalo organizamos este trabajo final, imaginábamos que esto se debería transformar en las bases para futuras propuestas urbano-arquitectónicas en este semestre del 2020. Nunca imaginamos que en vez de 18 semanas íbamos a tener 7 semanas. Pero básicamente aquí se generan como las bases para cómo elaborar, cómo un estudiante puede elaborar una propuesta arquitectónica basándose en los hallazgos, basándose en una idea o en un propósito y basándose también en preexistencia. Por eso el curso se llama intervención contextual. Siempre uno está interviniendo en cosas que ya están hechas, que tienen una historia y que tienen una serie de elementos que es importante considerar. En ese sentido, Francisca es clarísima cuando empieza a enumerar uno a uno los propósitos que ella quiere potenciar. Como es potenciar los accesos secundarios, como es, por ejemplo, hablar y potenciar y generar espacios públicos,
como es también considerar el paisaje, el Cerro La Cruz, el cerro que está al norte, como elementos importantes para que Pomaire pueda surgir finalmente como una localidad en 15, 20 años más. Y eso detona prácticamente localizarse puntualmente en un área. Y en esa área ella plantea de alguna manera una serie de estrategias para que en el área interior de Pomaire pues, se puedan dar ciertos elementos que ella ve o visualiza como oportunidades para que Pomaire mejore en términos de su estructura urbana y las oportunidades que habría de hacer proyectos de arquitectura. En ese sentido, selecciona un área de interés, genera una conexión en estas áreas y lo grafica de una manera bastante clara, propone estrategias. El gráfico y las figuras que utiliza son bastante claras. Estas estrategias son puntos que existen en Pomaire, esos puntos ella finalmente los une, esos puntos que se unen también tienen como propósito generar una expansión de la vialidad del Pomaire, y a través de esa vialidad ella también detecta que van a haber ciertos puntos o no importantes donde generar proyectos de arquitectura. Prácticamente está dando las bases para que cualquier estudiante de este semestre o de otro pueda ir tomando estas variables para generar su propuesta de diseño urbano y arquitectura. Creo que en ese sentido, los programas que se van a proponer es trabajo de este semestre, implementar equipamiento también, y por lo tanto generar la conexión de esta área y responder a estos aspectos va a ser una tarea que van a tener los estudiantes de este semestre. Respecto de lo anterior, claramente esos puntos tienen, digamos, un sentido en este caso. Y este sentido es diseñar una red ya de vinculación entre elementos que podrían ser potencialmente atractivos. ¿Ya? Esta estrategia no es nueva, obviamente, pero es interesante porque hace énfasis a lo que es el principio del sistema interconectado, es decir, el todo y las partes. Principio básico para poder entender justamente lo que nos convoca este semestre, que es la intervención contextual. Esto quiere decir cómo nosotros entendemos las condiciones del territorio en su concepto más amplio, digamos, cómo entendemos esas condiciones y cómo las asociamos, cómo las asumimos para el desarrollo del proyecto de arquitectura, que esa es una de las grandes falencias. Lamentablemente nos perdemos en las escalas, nos perdemos en las dimensiones, nos perdemos en el diálogo que existe entre el edificio y su contexto inmediato, entre su contexto de barrio, entre su contexto de ciudad. Son conceptos que de alguna manera se incorporan acá. Sí, viendo esta imagen ya de la parte inferior izquierda, donde aparecen estos puntos, esta imagen podría ser interesante siempre y cuando nosotros como propuesta inicial la consideramos. Pero esto a su vez tiene una cierta madurez, va cambiando, va mutando, ¿no? Va perfeccionándose. Y esto desencadena en este esquema del cuadro que está en la parte superior derecha, en donde se puede observar de color celeste como, superior derecha, perdón, como superior derecha, cómo empiezan a aparecer ya ciertas prolongaciones, empiezan a haber extensiones que van conquistando diferentes elementos. Esto a su vez proporciona la posibilidad de poder inmediatamente pensar en proyectos arquitectónicos que se van desprendiendo sutilmente de una condición, en este caso, central, como es la parte comercial de Pomaire, y que se van desprendiendo, haciendo aquellos gestos, insinuaciones interesantes respecto de cómo conquistar y cómo trabajar el interior de las estructuras urbanas. Mucho hace también cómo las preexistencias juegan también otro rol fundamental.
Y yo creo que un principio importante dentro del diseño urbano es tener la suficiente rigurosidad y además cuidado para poder preservar aquellas preexistencias, porque estas preexistencias en el fondo resuelven el armazón de una propuesta y va en contradicción obviamente con lo que es hacer tabula rasa. Sin embargo, las preexistencias son extremadamente importantísimas y por lo tanto esto se traduce en un respeto, en una consideración por lo que ya existe, ¿no? Y a partir de ahí empezar a generar nuevas propuestas. Bueno, ya tal como dijimos, prácticamente aquí se están estableciendo las bases para que este semestre, tanto los grupos como los alumnos los estudiantes de manera individual, pueda ir considerando propuestas arquitectónicas y urbanas, considerando todo el territorio. Creo que uno de los méritos que tiene esta presentación es que derechamente maneja la idea de un paseo verde. Ya hemos hablado del canal que rodea a Pomaire, y sobre ese tema empieza a organizar muy bien cómo se van integrando las variables, es decir, cómo el recorrido, la parte central se puede articular con un recorrido perimetral, cómo ese recorrido central podría estar equilibrado con otro tipo de propuestas, podría incorporarse el paisaje, podría incorporarse de verdad el patrimonio, y finalmente, en términos de lo que es la formulación, plantea algo que es bien interesante, cómo las tipologías, las morfologías de la arquitectura existente hoy en Pomaire podría ser un potencial oportunidad para desarrollar galerías, tiendas, restaurantes. O sea, la diversidad de tipologías que hoy existe en Pomaire podría generar morfologías que se apropien como identidad cultural. El tema del artesano hoy día está en cuestionamiento. Esos son temas que detecta esta propuesta y de alguna manera propone implementar un cierto equipamiento, propone que en los recorridos se puedan generar ciertos programas y por lo tanto a partir de ahí se podrían establecer proyectos que recuperen toda la identidad perdida que tiene hoy día Pomaire. De hecho, aquí hay una nota que es interesante destacar. Un 78% de los artesanos en Chile tiene un sueldo menor a 200.000 pesos. Imagínense cómo hoy día Pomaire en los reportajes está viviendo esta falencia, esta ausencia de turistas y la gente que vive en Pomaire no tiene cómo mantenerse. Yo creo que aquí es importante poder considerar muy bien esto como una oportunidad para detonar proyectos de arquitectura y de diseño urbano que sean integrales en el fondo. Para este caso, es importante destacar que Raúl Macaya, este estudiante, logró establecer un criterio interesante respecto del canal San José, un canal que bordea todo lo que es la parte por oriente de Pomaire, ¿sí? Y que de alguna manera esto también tiene que ver con justamente lo que les decía, el límite entre lo que es esta interfaz. Entonces, el principio de diseño acá, el principio de cómo abordar el territorio, tiene que ver con trabajar ciertos predios tanto en el interior como en el exterior. Me refiero principalmente al interior, la parte urbana, y al exterior, la parte rural. En estas condiciones donde se genera este atisbo, esta especie de serpentina, empiezan a aparecer oportunidades de proyectos. Recordemos que el canal San José es un canal que en ciertos tramos está cerrado
ya no hay una continuidad y que por lo tanto la recuperación se propone como una acción evidente, ¿ya? Inmediata, para poder revalorizar su condición como canal. Originalmente es posible que este canal haya servido para los regadíos de los cultivos, de todo lo que es las áreas agrícolas que están ubicadas en el exterior de Pomaire. Sin embargo, hoy día claramente su condición ha disminuido y por lo tanto requiere una intervención distinta. Raúl tuvo puso mucho énfasis en eso, tuvo una visión para poder hacer una serie de intervenciones respecto de cómo abordar el tema del canal, cómo valorizarlo, cómo activar diferentes áreas que estaban eh, dispuestas como oportunidades dentro del canal y de esta manera valorizar todo lo que es el borde, digamos, oriente de lo que es Pomaire. Bueno, llegamos a otro trabajo de Rebolledo, no me acuerdo este nombre en este momento, y que también tiene un poder de síntesis tremendo. Ella propone derechamente un rescate territorial alfarero. Fue una de las pocas estudiantes que se puso a investigar toda la historia de Pomaire, cómo había sido su origen, cómo los indígenas empezaron a ocupar este territorio, esta localidad, cómo se fue configurando la estructura urbana de Pomaire y de qué manera esa historia tiene un efecto en el tiempo que ha llevado a tener el Pomaire de hoy. En el fondo, cómo de a poco la relación con el paisaje se fue perdiendo, cómo se fue perdiendo las áreas de extracción de greda, cómo las áreas de desarrollo de la alfarería también están en cuestionamiento, la escasez de áreas verdes, es decir, empezó a fijarse en una serie de falencias que detonan siempre. Un arquitecto debe ocupar esto como oportunidades para poder transformar, decimos, los profesores y los arquitectos, lo ordinario en extraordinario. Por lo tanto, estas variables de trabajo, ella las transforma en estrategias de acción. Y esas estrategias de acción tienen que ver con potenciar Pomaire, como ya se está repitiendo mucho el trabajo, permeabilizar los bordes, que es una medida de mitigación ante el diseño urbano, los límites de Pomaire, cómo integrar el paisaje y cómo poder finalmente expandir el territorio, que es algo que se debería lograr en un plazo de 20, 10 años y más, pero dejar todas las bases ahora caminando para que aquello ocurra de manera fluido. Aquí hay dos fotos que reflejan un poco el interés de esta estudiante que tienen que ver con algo importante para Pomaire hoy día, que está en crisis. Creo que deja básicamente de manera sencilla las bases establecidas para que cualquier estudiante pueda tomar esto y potenciarlo. Creo que es una buena oportunidad. A ver, el diseño urbano está bastante vinculado al diseño del paisaje. Claramente en una propuesta de diseño urbano no podemos excluir la posibilidad de diseñar el paisaje. Y creo que en este sentido Rosario Rebolledo hizo una interesante proposición respecto de cómo valorizar elementos paisajísticos, ya, netamente paisajísticos, como por ejemplo las vistas, como por ejemplo el trabajo de los senderos, la recuperación del elemento agua, ¿ya? Y vegetación, cómo vincularse con la condición natural que tiene, la condición natural y propia además que tiene
Pomaire como pueblo típico, hacen de que las posibilidades de intervención de diseño urbano y paisajístico sea bastante interesante en este sentido. Se puedan articular ambas condiciones. Lo que valoramos en esta propuesta es justamente la manera en cómo se empieza a observar, se empieza a entender, se empieza a aproximar utilizando este tipo de recursos a una propuesta que tiene que ver básicamente con el recorrido y la experiencia del lugar. El poder sumergirse en las condiciones propias de lo que es el Valle Central de Chile y especialmente un pueblo típico como lo es Pomaire. Hoy día Pomaire está simplemente sustentado en lo que es el comercio y la gastronomía. Es decir, la gente que viaja, que visita Pomaire, principalmente se van a dar cuenta de que van a encontrar solamente las artesanías en greda y los restaurantes de comida típica. Sin embargo, creo que el pueblo y el entorno en sí del territorio ofrecen una cantidad de oportunidades importantísimas que seguramente se pueden explorar, así como lo que se presentó en la anterior diapositiva, que son gérmenes ya para poder explorarlos, ¿no? Y poderlos trabajar. Son semillas de futuros proyectos que probablemente van a servir también para poder compensar estas ideas de urbanizar brutalmente y violentamente un territorio. Marco Sepúlveda, tengo entendido, que genera esta propuesta. Y la verdad las cosas que también se valora, y ojalá que este semestre se logre lo mismo, se valora la claridad en el relato visual que tiene la Alameda. Es decir, ya es un tema que ustedes deben estar pensando cómo se va repitiendo una y otra vez en los trabajos de los estudiantes. Aquí hay una metodología aprendida que indudablemente les va a servir a muchos de estos estudiantes en sus instancias de proyecto de título o de trabajos a nivel de diseño urbano o planificación urbana y arquitectura que vayan desarrollando hasta cuando terminen su carrera. Lineamientos de estrategia que tienen que ver con el plan de manejo territorial. El plan de manejo además lo analiza y lo va fragmentando en una serie de subtemas que tienen que ver con sectores de Pomaire, con el paisaje, con los terrenos baldíos que hoy día son oportunidades según este estudiante para poder generar algún tipo de ocupación, una puesta en valor, la evaluación del sector norponiente como una futura área de ocupación con algún programa de vivienda o de infraestructura importante y necesario en Pomaire. Y el otro tema que también lo mencionaba recién Gonzalo, es la necesidad de situar Pomaire como una localidad que tiene algo que decir respecto del paisaje y de las posibilidades de crecimiento que están latentes, pero no están hoy día suficientemente bien aprovechadas. Yo creo que aquí hay una claridad en términos de esquema. También habla de las vías de acceso, habla de la posibilidad de reconocer nuevos recorridos para descomprimir este centro atiborrado de locales comerciales y de público. Está la idea de poder generar otras instancias de vías y por lo tanto generar también aperturas de calles que permitan en el fondo generar más oportunidades de conectividad y de recorridos en Pomaire. Prácticamente el título que le dio esta estudiante a esta propuesta es un poco la voluntad que ella está transmitiendo a quienes quieran tomar esto como una propuesta integral, que es un plan de manejo integral, donde se pueda manejar el paisaje, la estructura urbana, la normativa, la expropiación de ciertos terrenos, con un enfoque muy importante en la futura área donde se supone debería pasar el tren de Pomaire. Creo que ahí hay una sugerencia que está dejando este trabajo para que la puedan tomar y mejorar indudablemente.
Desde el punto de vista de lo que significan las estrategias a nivel, ya acercándonos al proyecto de arquitectura, mucho hace cómo cada estudiante va determinando el predio, el lugar donde va a trabajar y donde va a implantar el proyecto de arquitectura. Creo que esta etapa es importante y es fundamental. Tiene que ver principalmente con la articulación y con la orientación correlacional que existe entre el plan de manejo territorial y finalmente la desencadena en el emplazamiento, ¿no?, del proyecto de arquitectura como tal. En este caso, Marco Sepúlveda logra establecer una serie de esquemas, de criterios, para poder definir el lugar donde él va a trabajar. Más allá de lo que finalmente resultó el proyecto, porque estamos hablando a nivel de ideas, simplemente ideas volumétricas, donde en esta etapa no era necesario, no era importante el programa, pero sí las condiciones morfológicas que están detrás para poder comprender la idea de posicionamiento, de emplazamiento. Dicho eso, es que Marco Sepúlveda logra establecer una serie de criterios que en el fondo es parte de la construcción de su discurso. Muy sintonizado con lo que son los argumentos para poder definir con claridad accesos, circulaciones, direccionamientos, relación con elementos que probablemente están siendo vinculantes con el edificio, con el elemento que está proponiendo. Por eso es de que hay diferentes capas en esta lámina, en donde podemos observar cuán importante es cada una de ellas como proceso, ¿ya? Y cuán importante es para definir cómo este proyecto va a empezar a cobrar cierto valor, cierta, digamos, cierta impacto, cierto impacto. Creo que también es importante destacar acá la gráfica, como en una lámina puede integrar una cantidad de ideas desde lo general hasta lo particular. Cómo puede integrar diferentes capas que tienen que ver con material distinto. Estamos hablando de esquemas, estamos hablando de fotografías, además instaladas con el tema del Google Earth. Estamos hablando de condiciones de diferentes escalas. Entonces, claramente aquí esta lámina está bastante nutrida de ideas. Yo creo que es importante que ustedes también, como estudiantes, entiendan de que la arquitectura y el urbanismo no solamente dispone de elementos construidos, sino en esta etapa lo fundamental es definir bien las ideas para después, en una siguiente etapa, empezar a proyectar y a definir arquitectura con detalle. Bueno, con esta lámina damos término a la cápsula número 3. Si se fijan, en esta última lámina prácticamente están las bases, como él la denomina. Su lámina, el nombre que le pone a su lámina son bases. Por lo tanto, no hay ningún interés en avanzar en materialidad, en diseño, sino que más bien dejar establecida como ciertos lineamientos, ciertos criterios, en el fondo, para que la persona que desee hacer una propuesta, considerando este enfoque, este análisis y estos hallazgos, pueda desarrollarlo de una manera más libremente, sin quedar tan amarrada a lo que este estudiante pudiera haber avanzado. Yo creo que reflejan cada una de las propuestas que hemos comentado con Gonzalo, la voluntad de que los estudiantes de este semestre puedan efectivamente analizar, puedan revisar, puedan mirar con atención cada uno de estos trabajos. Hay mucho tiempo invertido, mucho más de lo que seguramente ustedes van a poder invertir estas 7 semanas, pero eso también tiene un significado. Esta idea de dar 3 cápsulas
prácticamente sintetizando cada uno de estos trabajos, es justamente tratar de ahorrarles ese tiempo que estos estudiantes ocuparon en todo el proceso a lo largo del semestre primavera y en otoño también. Creemos que estamos convencidos que esto era necesario hacerlo en un tiempo tan corto de desarrollo de taller para que ustedes pudieran efectivamente generar lo que el arquitecto debe aplicar siempre, que es la capacidad de síntesis. Yo espero que cada uno pueda sacar el mayor provecho de estas 3 cápsulas y por lo tanto quedamos abiertos con Gonzalo a cualquier tipo de consulta o mayor cantidad de antecedentes que puedan requerir para que ustedes puedan ocuparlos en su desarrollo y aprendizaje este semestre. Me despido y les deseo la mejor de la suerte para el resto del semestre. Gonzalo. Sí, bueno, creo que el material que les hemos presentado en estas 3 cápsulas resume muy bien la manera en cómo los hemos ido abordando el proyecto, los proyectos, primer semestre y segundo semestre del 2019. Creo que hay un trabajo adelantado, hay un trabajo bastante bien construido, en el cual seguramente ustedes se van a apoyar y van a lograr establecer, digamos, algunas ideas, reforzar, potenciar, asumir de que existe este trabajo previo y que por lo tanto esto es un input muy importante para ustedes. Yo también me despido y les reitero de que revisen este material que es la base para el trabajo que vamos a realizar este semestre. Gracias.